En la actualidad la fortuna de Donald Trump supera los 4 millones de dólares. El récord del presidente más rico de la historia lo tenía George Washington, pero lo que muchos no saben es de dónde viene su riqueza. Su historia comienza en Alemania en 1883, en un pueblo llamado Karlstadt. Friedrich Trump, el cuarto hijo de una familia de 7, eran cultivadores de uvas. Su padre murió en 1878 y dejó a su familia con casi nada. Debido a su propia salud le era imposible a Friedrich ayudar en los viñedos de su familia, así que buscó desesperadamente entrenarse en otro oficio. Durante 2 años trabajó como aprendiz de barbero en un pueblo cercano, pero cuando regresó a casa en 1885 se dio cuenta de que Karlstadt no ofrecía suficiente clientela debido a su escasa población. Entonces el joven Trump tomó una decisión radical: se escaparía de la pobreza y su inminente servicio militar obligatorio que se venía a venir. Cruzó el Atlántico y encontró trabajo en los Estados Unidos. Estando en esa ciudad vivió con unos familiares y afortunadamente encontró rápidamente trabajo como barbero. Friedrich trabajó durante 7 días a la semana durante algunos años. Pronto pudo tener un capital suficiente para ampliar sus horizontes empresariales. Viendo las condiciones perfectas para tener éxito en los Estados Unidos, Friedrich amplió sus horizontes y en 1891 se mudó a Seattle para incursionar en el negocio de la hotelería. Por $600 que había ahorrado, adquirió una propiedad, la cual nombró Dairy Restaurant. No era el edificio más grande, pero para comenzar estaba perfecto. Quedaba en el centro del activo Distrito Rojo de Seattle. En 1892 por fin pudo obtener ciudadanía estadounidense, y poco después Friedrich se enteró de que el magnate petrolero John Rockefeller estaba planeando una gran inversión minera en el pequeño pueblo de Montecristo en Washington. Friedrich se dio cuenta de que el pueblo podría convertirse en un lugar que le diera buenos ingresos debido a la cantidad de oro que iba a empezar a extraer, así que alegremente vendió el Dairy Restaurant y se mudó a ese lugar en marzo de 1894. Ubicado ahí, lo que hacía era prestarle servicio a los mineros y se trasladaba de lugar en lugar aprovechando lo que en esa época se llamó la fiebre del oro. Friedrich nunca trabajó en la minería, lo que hacía era vender comida y suministros a los mineros, pero el negocio no duró mucho tiempo. El oro se había acabado, los inversionistas se fueron y con ellos los mineros, así que Friedrich se vio obligado a buscar nuevas oportunidades empresariales. En 1896, Friedrich oyó rumores de oro encontrado en la región Klondike, en el noroeste de Canadá. Deseoso de aprovechar la oportunidad, empacó sus maletas y con todo el dinero que había reunido de sus negocios cercanos al oro, se marchó para Canadá y abrió un hotel, el Arctic Hotel and Restaurant, en Bennett, British Columbia, y luego en Waterhouse, Yukon, en Canadá. Estos negocios estaban en el Ártico, donde el clima es mucho más duro que en Norteamérica, pero aún así Friedrich logró transformar sus negocios en lugares muy exclusivos. Solamente el Arctic vendía 1000 platos al día. El éxito del lugar se debía a la prostitución que se veía ahí, juegos de azar y fiestas hasta largas horas de la noche. Pero en 1901 el gobierno de Canadá sacó una ley que prohibía este tipo de lugares. Friedrich se vio obligado a cerrar, pero para ese entonces ya había acumulado una pequeña fortuna, así que tranquilamente cerró su negocio y se devolvió a su pueblo natal en Alemania. Allá se casó con Elizabeth y juntos se mudaron de nuevo a Nueva York, donde tuvieron 3 hijos, y en 1918 Friedrich Trump murió debido a una epidemia de fiebre amarilla. En ese punto su fortuna se estimaba en $500,000 a la actualidad, producto de inversiones en bienes raíces que tenía en Estados Unidos, el cual, una vez murió, se lo pasó a su esposa. Ella mantuvo en pie la empresa de bienes raíces contratando contratistas para construir casas en terrenos de su difunto marido y luego venderlas. Uno de sus hijos, Fred Trump, cuando tenía 15 años, en 1920, se integró al negocio familiar, y cuando Fred cumplió sus 18, el dúo de mamá e hijo fundó oficialmente Elizabeth Trump e Hijo. El joven Trump resultó ser muy hábil para los negocios inmobiliarios. Rápidamente construyó su primera casa en Queens, el mismo año de fundar la compañía junto a su madre. También convirtió una inversión de $800 en un edificio valorado en $7,000. Progresivamente se hizo cargo de la empresa y en 1927 se hizo cargo total de la compañía. Por esos años se dio una gran depresión inmobiliaria en Estados Unidos, pero Fred hizo una gran fortuna vendiendo todas sus propiedades antes de que empezara la Gran Depresión. Después de ese momento, Fred se alejó del mercado inmobiliario e invirtió en uno de los primeros supermercados de la región y lo llamó Tron Market. Y en 1934 el presidente Roosevelt de aquella época creó la nueva Administración Federal Inmobiliaria, la cual garantizó préstamos a hipotecas para ayudarle a todo estadounidense a comprar una casa. Teniendo esa gran
oportunidad, Fred empezó de nuevo a construir casas familiares y activó el mercado inmobiliario en Brooklyn. Y a mediados de los años 40 empezó a construir edificios de apartamentos y en 1964 construyó su obra maestra, la Trump Village, financiada en parte por el Estado. Contaba con más de 4.500 apartamentos. Sin embargo, el complejo sería la ruina total de Fred, pues oficiales estatales lo acusaron de exagerar al banco una solicitud de préstamo mayor a lo que realmente costaría el edificio. Fred tuvo que regresar más de $1 millón al estado de Nueva York, pero lo que más se vio afectado no fue su bolsillo, sino su reputación y credibilidad. Ya los bancos no le prestaban y le era cada vez más difícil adquirir fondos para sus proyectos inmobiliarios. En 1968 encontraría una solución perfecta. Fue el año en el que su hijo, Donald Trump, se graduaría de la universidad y le daría la bienvenida al negocio familiar. Apenas 3 años después, Fred nombró a Donald Trump presidente para darle una nueva cara a la empresa. Mientras él tomó un rol secundario como presidente de la junta directiva, la estrategia era clara. Como a Fred ya nadie le prestaba, puso a su hijo a la cabeza de la compañía para que ésta volviera a recuperar su reputación y poder volver a adquirir préstamos bancarios. En 1974, como parte del esfuerzo de renovar la empresa, Donald cambió el nombre de su negocio por la organización Trump, la cual desde aquel entonces se había convertido en un conglomerado de más de 60 empresas distintas. Al tomar el control, Donald Trump cambió drásticamente la estrategia de la empresa. Se enfocó en la publicidad y el mercadeo del nombre Trump, llevándolo a un nuevo nivel. Mientras Fred se había enfocado en viviendas para personas de bajos recursos y medianos ingresos de Brooklyn, la ambición de Donald Trump era mucho más grande. La meta de Donald era transformarse en una marca viviente, sinónimo de opulencia y éxito. Para ese fin buscó toda la atención mediática que podía conseguir y se nombró a sí mismo como un negociante atrevido y agresivo, y usó esa reputación para iniciar su incursión en el negocio hotelero. La primera gran adquisición de Trump fue en 1977, cuando compró el hotel en quiebra el Comodoro en Manhattan, cuyo dueño anterior estaba casi en bancarrota. Trump vio una gran potencial en el edificio, así que decidió renovarlo para luego revenderlo. Lo que realmente hizo exitosa su inversión fue que pudo negociar una reducción en los impuestos por 40 años, lo cual nunca se había hecho antes para una propiedad comercial. Luego Trump se asoció con la corporación Hyatt para asegurar un préstamo de construcción y empezó a trabajar en la renovación del que alguna vez fue el grandioso Hotel Comodoro. El hotel se inauguró de manera exitosa en 1980 y le puso el nombre Grand Hyatt Hotel, y su éxito motivó a Donald a buscar negocios similares. Comprar un edificio de alto perfil en abandono a un precio bajo lo renovaría para luego hacerlo lucir mejor y luego revenderlo teniendo un gran margen de ganancia. La estrategia fue tan exitosa que tan solo en unos años Donald Trump había adquirido suficiente capital para financiar uno de los planes más ambiciosos, la Torre Trump. Completada en 1983, el lujoso e inmenso edificio rápidamente pagó su inversión y generó ganancias de $70 millones en tan solo 3 años. También se convirtió en la pieza emblemática del Imperio Trump y la casa de la familia Trump. Durante su carrera, la estrategia de negocios de Donald Trump giraría alrededor de edificios opulentos, con la meta de establecer la marca Trump como una marca de lujo. Después de Nueva York, Donald giró su mirada a Atlantic City y su industria emergente de casinos. En ese entonces, Atlantic City estaba invirtiendo en apuestas con la esperanza de convertirse en Las Vegas de la costa este de Estados Unidos. Donald sabía que la marca Trump traería jugadores adinerados de todas partes del mundo, así que se esforzó en adquirir los casinos más populares de Atlantic City. Su negocio más grande fue en 1983, cuando compró el Taj Mahal, el casino más grande del mundo en esa época, por una suma sorprendente de $273 millones. Para atraer publicidad, Donald fue el anfitrión de eventos de alto perfil, como la pelea de boxeo Tyson y Spinks, una de las más populares de esos años. También compró el segundo yate más grande del mundo, una aerolínea especializada y una flota de helicópteros. A pesar de todo su éxito en los años 80, la década de los 90 doblegaría al Imperio Trump. Cuando los Estados Unidos entró en una recesión y muchas de las empresas de Donald vieron sus ganancias caer, incluso algunas ni siquiera generaban ganancias, el Taj Mahal y otros casinos de Atlantic City fueron los primeros en caer, y Donald Trump se vio obligado a venderlos públicamente. También vendió Trump Air, Trump Shuttle y la Trump Princess. Pero incluso esto no fue suficiente para pagar la deuda de $9.000 millones que había acumulado. En fin, el Imperio Trump apenas pudo mantenerse a flote después de una costosa bancarrota y la refinanciación de la mayor parte de sus deudas. Donald tomó esta oportunidad para un nuevo comienzo y entró al mundo del entretenimiento. En 1996 adquirió 3 concursos de belleza, el más importante Miss Universo. Su nueva estrategia fue aplicar su marca a todo, desde agua embotellada hasta
agencias de modelos, incluso un videojuego. Una de las mejores movidas fue en 2004, cuando empezó a ser anfitrión del exitoso reality El Aprendiz, en el cual básicamente podía despedir personas. El siglo XXI ha visto a Donald restaurar la organización Trump, cuyo actual portafolio consiste en campos de golf, un viñedo y grandes cantidades de bienes raíces. Uno de los factores claves para el éxito de Donald, quizás el más controvertido, es la forma en que hace negocios. Trump ha dominado en el curso de su carrera el arte de la negociación agresiva. En esencia significa que siempre cuestiona cada recibo que sus contratistas le entregan, no paga antes de que termine el trabajo y cuando está listo, presiona a la otra parte sin piedad para que acepte un precio más bajo. Si las circunstancias cambian y obligan a una renegociación, Donald Trump rara vez acepta una suma justa y se esfuerza en pagar la menor cantidad posible. Cuando esté satisfecho con su contratista, puede que Donald ni siquiera le pague. En tal caso, el asunto usualmente llega a una corte. Esta estrategia no siempre funciona, como se comprueba por la numerosa cantidad de demandas que Donald Trump ha perdido, pero cuando sí funciona termina ganando mucho dinero. La estrategia de Donald, por poco ética que parezca, es representativa del mundo de los negocios. Debajo de la máscara de amistad y cooperación, el mundo de los negocios es un campo de batalla donde solo los fuertes logran sobrevivir. Para constructores agresivos como Trump, hacer negocios no se trata de ética, sino de asegurar el mejor resultado económico posible para la empresa. La estrategia de Donald no es la única, así sea reprochable para algunos, es de hecho tan común que solamente en el 2010 la industria constructora estadounidense vio un total de 64.500 millones de dólares en disputa. Claro está, no todas las demandas en contra de Donald Trump son resultado de estrategias despiadadas de negocios. Algunas demandas son sencillamente consecuencias de una empresa fallida, mal planeada, como por ejemplo la Trump University. La Trump University era una iniciativa costosa y supuestamente educativa que realmente tenía muy poco en materia de acreditación y rigor académico. Las pretensiones y prácticas de Trump University eventualmente resultaron en varias demandas por fraude, las cuales Donald Trump apenas resolvió después de ganar la presidencia de los Estados Unidos. Y hablando de la presidencia, la victoria inesperada de Donald Trump ha dejado un vacío en el liderazgo de la empresa. Como presidente de los Estados Unidos, Donald no puede manejar la organización Trump sin encontrarse con graves conflictos de interés. Los presidentes pasados han resuelto este problema poniendo sus bienes temporales a un fideicomiso ciego, a cargo de fiduciarias independientes que manejan los bienes sin conocimiento del presidente. Eso es exactamente lo que Donald Trump quiso hacer, pero los fideicomisos que tiene en mente son sus propios hijos, Eric, Donald Jr. e Ivanka. ¿Un fideicomiso puede ser ciego si está a cargo de sus hijos? Es una pregunta difícil, pero en cualquier caso está claro que Donald Trump está listo para entregar la empresa familiar a la siguiente generación. Hasta ahora los tres hijos han sido vicepresidentes ejecutivos, esencialmente manejando el gran portafolio de bienes raíces de la organización y administrando de manera exitosa la empresa durante la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos. Bueno, y esa fue la vida y el origen de este polémico, excéntrico y millonario hombre de los negocios. Aunque hay personas que lo apoyan, otros que lo critican. Lo cierto es que es un genio para los negocios. Sí es cierto que su familia viene de su abuelo, pasando por su padre, pero sin lugar a dudas Donald Trump escaló la empresa familiar a unos niveles muy altos. Espero te haya gustado, no olvides suscribirte y deja tu comentario. ¿Qué opinas de este polémico personaje?